Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde grandes historias cobran vida. Hoy nos adentramos en una de las aventuras más emblemáticas de la literatura mundial, Robinson Crusoe. Esta fascinante historia de supervivencia, soledad y reflexión sobre la naturaleza humana nos lleva a la isla desierta donde nuestro protagonista, Robinson Crusoe, se verá enfrentado a los desafíos más extremos que la vida le pueda presentar. Náufrago en un rincón apartado del mundo, Crusoe aprenderá a sobrevivir, a convivir con su soledad, y a descubrir aspectos de su propia existencia que jamás imaginó. A lo largo de esta narración, no solo seremos testigos de su ingenio y perseverancia, sino también de su evolución espiritual y personal. Crusoe no solo lucha por su supervivencia física, sino que enfrenta profundas cuestiones filosóficas y existenciales que muchos de nosotros podemos reconocer en nuestra propia vida. Si te apasionan las historias de superación, introspección y aventura, este es el lugar perfecto para ti. Te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo de esta cautivante travesía. Cada episodio te llevará más cerca de los momentos clave que definieron a Robinson Crusoe como el hombre que se convirtió en un verdadero símbolo de resiliencia y esperanza. Ahora, acompáñanos en este viaje hacia una isla desierta, donde la lucha por la supervivencia será solo el principio de un camino hacia el descubrimiento personal. Comencemos. Capítulo 1. El naufragio. En este primer capítulo, el protagonista, Robinson Crusoe, es presentado como un joven que vive en una familia respetable, pero con un corazón lleno de deseos de aventura. Aunque sus padres tenían grandes expectativas para él, como convertirse en abogado, Robinson sentía un vacío que solo la vida en el mar podía llenar. Desde pequeño, su pasión por el mar y los viajes lo empujaban a tomar decisiones que, aunque sabían sus padres, no serían las más sensatas. Mi padre, un hombre sensato, me aconsejaba, con mucha razón, que fuera prudente y que no abandonara la estabilidad que me ofrecía la vida de casa. Sin embargo, mis deseos de aventuras me llevaron a tomar decisiones que no podría revertir. Aunque su familia intentó disuadirlo, Robinson, convencido de que su destino no estaba en la vida rutinaria de los negocios, decide embarcarse en un viaje hacia África. Durante este trayecto, experimenta lo que parece ser la libertad total, pero el mar no perdona a los imprudentes, y pronto descubre que su sueño de aventura podría volverse una pesadilla. Dejé atrás la tierra, mis padres, mi hogar, mi familia, y mi corazón rebosaba de alegría. Pero el mar, que había admirado durante tanto tiempo, se convirtió en un vasto y peligroso enemigo. El viaje en sí parece perfecto, un barco, una tripulación y el horizonte sin fin frente a él. No obstante, las aguas no siempre son tranquilas. Después de algunos días, una tormenta feroz se desata sin previo aviso, y el barco comienza a ser sacudido con furia. La naturaleza, que al principio le parecía atractiva y misteriosa, ahora lo coloca frente a una tragedia inminente. La tormenta arrastra todo a su paso, y el barco se ve impotente ante la fuerza del mar. El cielo se oscureció rápidamente, y el viento comenzó a soplar con una violencia imprevista. El barco, tan fuerte en aguas tranquilas, se convirtió en un juguete de las olas. El rugir de la tormenta fue ensordecedor, y el viento, como un monstruo furioso, nos zarandeaba sin piedad. Fue en ese momento cuando la terrible realidad de nuestra situación se hizo evidente. La tormenta se desata con tal fuerza que la tripulación se ve obligada a luchar por sus vidas. Robinson siente el terror recorrer cada uno de sus poros mientras el barco se desgasta, luchando por mantenerse a flote. En un giro del destino, el naufragio se convierte en la única salida posible, y en cuestión de minutos, el mar se lleva la embarcación a la deriva. El rugido de las olas, el crujir de la madera y el sonido del barco quebrándose me llenaban de pavor. A medida que la embarcación se hundía, los gritos de los hombres llenaban el aire, pero yo solo podía pensar en mi propia supervivencia. Con la tormenta arrasando todo, Robinson, desesperado, intenta encontrar algún tipo de salvavidas, algo que lo mantuviera a flote. En medio del caos, logra encontrar una pequeña tabla flotante que lo mantiene con vida. Su cuerpo ya está agotado, y la sensación de desesperación lo envuelve, pero algo en su interior le da fuerzas para aferrarse a la tabla con toda su energía. El agua me arrastró, me golpeó y me sumergió, pero mi instinto de supervivencia no me permitió rendirme. Mis manos, aunque entumecidas, no dejaron de aferrarse a la tabla. El viaje a la deriva es largo y angustiante,
Pero Robinson, a pesar de estar completamente agotado, no se rinde. Con los últimos vestigios de fuerzas, sigue luchando contra las olas y el agotamiento, con la esperanza de que algún día encontrará tierra firme. El viento finalmente comienza a calmarse, y el mar se tranquiliza, aunque la incertidumbre sigue siendo su compañera constante. Después de lo que parece una eternidad, Robinson es arrastrado a la orilla de una isla desierta. Cuando las olas finalmente me llevaron a la orilla, caí exhausto sobre la arena. El sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, pero yo estaba demasiado débil para sentirme agradecido. Mi mente estaba llena de confusión y miedo, pero algo en mi interior me decía que debía seguir adelante. El protagonista, ahora varado en una isla desierta, observa la vastedad del océano que lo rodea, y por primera vez en su vida se enfrenta a la cruda realidad de su situación. Está solo, sin nada más que la isla y su voluntad de sobrevivir. Aunque el naufragio ha terminado, la verdadera lucha por su vida acaba de comenzar. Sin embargo, a pesar de su soledad y desesperación, Robinson siente una leve chispa de esperanza, la cual se convierte en el primer paso hacia su increíble viaje de autodescubrimiento y supervivencia. El mar, que había sido mi aliado y mi enemigo, se había llevado todo lo que conocía. Ahora, solo quedaba yo y la isla, mi único refugio, aunque también un misterio desconocido. Este primer capítulo establece un tono dramático y profundo para lo que vendrá, mostrando que la historia de Robinson Crusoe no es solo una de aventura, sino también una de introspección, lucha y crecimiento personal. Frente a la adversidad, comienza a surgir en Robinson una determinación que será crucial en los eventos que seguirán. Capítulo 2. La isla desierta. Tras el naufragio, Robinson Crusoe se encuentra varado en una isla desierta, sin otro recurso que su instinto de supervivencia. Al principio, se siente completamente desorientado. Su mente está llena de preguntas y su cuerpo de dolor, pero la necesidad de mantenerse con vida es más fuerte que el miedo o la desesperación. Este capítulo se centra en sus primeros esfuerzos por adaptarse a la nueva vida que le ha tocado vivir, enfrentando un territorio desconocido con determinación y, por encima de todo, un fuerte deseo de sobrevivir. Dispert en una orilla solitaria. Mi cuerpo estaba entumecido por el frío, pero el sol comenzaba a calentarme. Mis pensamientos, aunque confusos, no podían evitar la realidad. Estaba solo. La isla, grande y deshabitada, se extendía ante mí, y no había señales de vida humana. Fue un golpe duro para mi ánimo. Robinson, a pesar de estar exhausto y herido, decide que lo primero es evaluar su situación. La isla parece desierta, pero tiene un mar que la rodea, y él se pregunta si hay alguna forma de encontrar algún recurso que lo ayude. En el primer momento de incertidumbre, se da cuenta de que el único lugar seguro es la orilla, pero está claro que debe explorar el territorio para encontrar algo que le proporcione refugio y recursos. Lo primero que hice fue caminar hacia el interior, buscando cualquier señal de alimentos o de algún tipo de refugio. Cada paso que daba me hacía sentir más aislado, pero también más determinado a encontrar algo que me ayudara a sobrevivir. A medida que explora, se da cuenta de que la isla es, en su mayoría, selvática, pero también está llena de recursos naturales que no había considerado. Robinson encuentra agua fresca, frutas y algunos animales, lo que le da un respiro a su desesperación. La belleza de la isla lo sorprende, pero también se siente desconcertado por el hecho de estar completamente solo en un lugar tan vasto. Al principio, la belleza de la isla me desconcertó. Había agua fresca en abundancia, frutas que nunca había visto, y animales que se movían con tranquilidad entre los arbustos. Sin embargo, todo esto no hacía que mi situación fuera menos grave. La soledad, ese sentimiento que a veces había evadido, ahora me envolvía por completo. Robinson rápidamente se da cuenta de que, si quiere sobrevivir, necesita organizar su entorno. Se dedica a encontrar un lugar seguro donde pueda descansar y protegerse. La jungla es densa y llena de peligros, pero con su ingenio y habilidad, Robinson encuentra un pequeño refugio natural, donde el terreno le ofrece cierta protección. La idea de ser invadido por animales salvajes lo llena de temor, y por ello toma todas las precauciones posibles para asegurar su pequeño refugio. Encontré un pequeño hueco en la roca que formaba una especie de cueva. Era el único lugar donde podía refugiarme. A pesar de que la naturaleza parecía tranquila, no sabía si algún animal salvaje podría acecharme, así que decidí construir una especie de barricada de ramas. A lo largo de este capítulo,
Robinson no solo lucha por adaptarse físicamente, sino también mentalmente. La soledad lo atormenta, y el recuerdo de su vida anterior lo persigue constantemente. En un momento de reflexión, piensa en su familia, sus amigos y todo lo que dejó atrás, especialmente las advertencias de su padre. La voz de su padre resuena en su mente, pero en vez de arrepentirse, Robinson comienza a entender que, por una u otra razón, su vida está en sus manos ahora. El camino hacia la supervivencia no será fácil, pero está decidido a tomarlo. Recordé las palabras de mi padre, y una profunda tristeza me invadió. Robinson, no sigas ese camino, me había dicho. Pero ahora, la distancia entre su voz y mi vida me parecía insalvable. No podía retroceder, ni siquiera si hubiera querido. Mi destino estaba en mis manos. Mientras tanto, Robinson sigue buscando recursos. Encuentra algunos utensilios del naufragio que le serán útiles, como un cuchillo y algunas ropas. Cada hallazgo, aunque pequeño, representa un avance en su lucha por sobrevivir. Con el paso de los días, va estableciendo una rutina diaria, buscando alimentos, construyendo más refugios y protecciones, y alejándose lo menos posible de la costa para mantenerse cerca de la posibilidad de un rescate. En mis exploraciones encontré algunos utensilios del barco que se habían quedado a flote, entre ellos un cuchillo, algunas cuerdas, y algunas ropas rotas. Todo eso, por insignificante que pareciera, fue un gran alivio para mí. Poco a poco, comencé a construir mi vida aquí, en este lugar inhóspito. A pesar de todo, Robinson es consciente de que su supervivencia depende de su habilidad para organizar sus recursos y pensar con lógica. Ya no está en el mar con la tripulación, ni en su casa con la comodidad de su familia. Está solo, y la naturaleza misma lo desafía a diario. Sabía que mis días serían difíciles, que cada decisión, cada paso que diera, podría ser el que marcara la diferencia entre la vida y la muerte. Pero algo en mi interior me impulsaba a seguir adelante. Sabía que si podía sobrevivir aquí, en este lugar tan aislado, podría hacerle frente a cualquier reto. Robinson siente que la isla es su nueva vida, un lienzo en blanco donde tiene que aprender a vivir de nuevo. En su mente, todo lo que conocía anteriormente ya no existe. Él es ahora una criatura de la isla, un ser que depende únicamente de sus propios esfuerzos y su ingenio para continuar. La isla, que al principio me pareció un lugar de condena, comenzó a convertirse poco a poco en mi hogar. A pesar de estar tan lejos de todo lo que conocía, algo dentro de mí me decía que aquí encontraría la forma de seguir adelante. Este capítulo refleja la determinación de Robinson, que, a pesar de su aislamiento y las dificultades que enfrenta, comienza a encontrar en sí mismo una fortaleza que ni él mismo imaginaba. La lucha por la supervivencia se convierte en su nueva misión, y la isla, aunque desierta, se convierte en el escenario donde forjará una nueva vida. Capítulo 3. La larga soledad. A medida que Robinson Crusoe continúa con su vida en la isla desierta, la soledad se convierte en uno de sus principales enemigos. En este capítulo, su lucha por mantener su cordura se intensifica. La ausencia de contacto humano, los recuerdos de su vida pasada y el tiempo interminable se entrelazan, creando una sensación de desesperación. A pesar de estos obstáculos, Robinson se mantiene firme en su determinación de sobrevivir. La isla, que al principio le parecía una prisión, comienza a enseñarle valiosas lecciones de supervivencia, aunque el costo emocional es alto. La soledad se convirtió en mi mayor adversario. Cada día era una repetición del anterior. La misma rutina, los mismos paisajes, la misma ausencia de voces humanas. La isla se me hacía más vasta y menos comprensible con cada amanecer. El tiempo pasa, y Robinson comienza a notar los efectos que la soledad tiene sobre su mente. Aunque en los primeros días había logrado mantenerse ocupado con tareas prácticas, como recolectar comida y construir refugios, la falta de interacción humana comienza a afectarlo profundamente. Su mente divaga en recuerdos de su familia y amigos, y a menudo se encuentra hablando consigo mismo como una forma de mantener la cordura. Hablaba conmigo mismo, en voz alta, con la esperanza de escuchar un sonido familiar. Robinson, me decía, tienes que seguir adelante. Tienes que ser fuerte. Pero las palabras parecían vacías en el aire de la isla. No había nadie para responder, nadie para darme consejo o consuelo. En este capítulo, Robinson también se enfrenta a la necesidad de desarrollar nuevas habilidades.
La construcción de herramientas, la caza y la agricultura son ahora esenciales para su supervivencia, y su ingenio será puesto a prueba. Tras varios intentos fallidos, finalmente logra hacer fuego, una habilidad crucial que le permitirá no solo cocinar su comida, sino también defenderse de los peligros que acechan en la isla. La primera vez que encendí un fuego fue un momento trascendental. Miré las llamas crecer, sintiendo una mezcla de triunfo y miedo. El fuego era ahora mi aliado, un símbolo de mi lucha por la supervivencia, pero también una prueba de lo lejos que tenía que llegar para encontrar lo que necesitaba. Robinson dedica gran parte de su tiempo a aprender cómo hacer que la isla le provea más recursos. Caza animales pequeños, pesca en las aguas cercanas y cultiva algunos vegetales. Cada pequeño éxito, como una buena pesca o un árbol que da frutos, se convierte en una victoria personal. Pero, a pesar de estos logros, la soledad sigue siendo un peso difícil de soportar. Comencé a cazar animales pequeños y pescar en las aguas cercanas. La isla me ofrecía recursos, pero siempre con el recordatorio de que estaba solo. Incluso cuando encontraba frutos o animales para comer, no podía evitar pensar que todo eso carecía de valor si no había alguien con quien compartirlo. A lo largo de este capítulo, Robinson también reflexiona sobre su vida antes de llegar a la isla. A menudo piensa en sus padres, especialmente en su padre, quien le había advertido de los peligros del mar y de la vida aventurera. Al principio, esas palabras lo habían irritado, pero ahora las recuerda con una mezcla de arrepentimiento y nostalgia. Sin embargo, a pesar de las dudas que comienzan a surgir en su mente, Robinson sigue reafirmando su determinación de sobrevivir, sin importar lo que le haya costado llegar hasta allí. Pensaba en mi padre, en sus palabras: Robinson, no sigas ese camino. Es peligroso, no es la vida para ti. ¿Cuántas veces no las había oído? Al principio, las desestimé como sabiduría de viejo, pero ahora me encontraba deseando poder oír esas palabras una vez más, como un consuelo. Sin embargo, sabía que no podía volver atrás, y que debía hacer frente a lo que venía. El miedo también juega un papel importante en este capítulo. A medida que Robinson se adentra más en la isla, empieza a sentir que no está completamente solo. La presencia de animales salvajes, como tigres y otros depredadores, lo hace estar siempre alerta. La sensación de vulnerabilidad es constante, y aunque su refugio está protegido, no puede evitar temer lo peor. Cada noche me costaba dormir. La idea de que algún animal salvaje pudiera acercarse a mi refugio me llenaba de miedo. Aunque había construido una muralla de ramas, la sensación de estar indefenso siempre me acompañaba. Cada sonido en la oscuridad me hacía saltar, temeroso de lo que podría estar acechando. El contacto con la naturaleza se convierte, de alguna manera, en una fuente de consuelo para Robinson. La vida en la isla, a pesar de su dureza, también le enseña a apreciar lo que tiene. Los momentos de paz que encuentra mientras pesca, recoge frutas o simplemente observa el mar le dan una sensación de calma que le permite sobrellevar los momentos más oscuros. A veces, me sentaba en la orilla, mirando el océano. El sonido de las olas me traía una sensación de calma, como si el mar estuviera hablándome en un lenguaje que solo yo entendía. Era el único momento en que sentía que no estaba completamente solo. Este capítulo también marca un punto de inflexión para Robinson, quien, después de meses de lucha, comienza a considerar la posibilidad de que su vida en la isla podría ser más larga de lo que había anticipado. La desesperación empieza a ceder lugar a la adaptación, y su mente se abre a nuevas formas de pensar sobre su situación. No está solo, sino que forma parte de un mundo que debe aprender a dominar. Después de tanto tiempo, comencé a darme cuenta de que mi vida aquí no sería breve. En lugar de sentirme derrotado, sentí que la isla ya no era solo un lugar donde sobrevivir, sino un lugar donde podía aprender y adaptarme. Si tenía que vivir aquí el resto de mis días, entonces haría todo lo posible por encontrar paz, por encontrar alguna forma de propósito. La soledad sigue siendo un desafío, pero Robinson encuentra consuelo en su propia resiliencia. Cada día es un paso más en su adaptación, un recordatorio de que, incluso en las peores circunstancias, la mente humana tiene la capacidad de resistir y evolucionar. Capítulo 4. La esperanza renace. Después de varios meses de soledad, Robinson Crusoe comienza a sentir una ligera mejora en su situación. Aunque la isla sigue siendo un desafío constante, su determinación por sobrevivir le permite seguir adelante. En este capítulo,
Robinson empieza a descubrir nuevos métodos para mejorar su vida en la isla, y la esperanza comienza a brotar nuevamente en su corazón. Poco a poco, se adapta a su entorno y comienza a sentir que, de alguna manera, su vida tiene un propósito. La idea de que la isla no es solo un refugio temporal, sino un lugar donde podría construir una nueva existencia, comienza a arraigarse en su mente. Al principio, cada día era una lucha. Sin embargo, tras tantos días, comencé a ver la isla no solo como un desierto sin fin, sino como un espacio donde podía trabajar y, quizás, prosperar. La necesidad de adaptación era mi mayor reto, pero ahora veía los frutos de mi esfuerzo, y aunque solo fueran pequeños, significaban algo. En este capítulo, Robinson se dedica a mejorar su refugio. Al principio, había logrado construir una cabaña rudimentaria, pero las lluvias y las tormentas habían demostrado que no era lo suficientemente resistente. Ahora, se siente impulsado a hacer algo más duradero y cómodo, y decide construir una estructura más sólida. Utilizando las herramientas rudimentarias que ha creado con el tiempo y la madera que encuentra en la isla, Robinson logra erigir una cabaña mucho más segura, que le proporciona más protección contra las inclemencias del tiempo. Había hecho un esfuerzo para construir una cabaña con lo que había encontrado en la isla, pero las lluvias y las tormentas me demostraron que necesitaba algo más fuerte, algo que pudiera resistir el paso del tiempo. Pasé semanas recolectando madera, haciendo nuevas herramientas con piedras y huesos, hasta que finalmente logré erigir un refugio que me dio mayor seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida en la isla podría ser más llevadera. El tiempo y el esfuerzo que Robinson dedica a su nueva construcción también le dan un propósito renovado. Cada día, se siente más involucrado con la isla. Aunque la soledad sigue pesando sobre él, ahora hay momentos en que incluso la tranquilidad de la isla le resulta reconfortante. La falta de ruido, la ausencia de las distracciones de la vida cotidiana, le permite concentrarse en lo que realmente importa, su supervivencia. A medida que el refugio tomaba forma, una sensación de calma comenzaba a apoderarse de mí. Los días, que antes parecían interminables, ahora se sucedían con una cierta rutina. Mi mente, aunque solitaria, encontraba consuelo en el trabajo. El silencio de la isla me ofrecía un descanso que nunca había tenido antes. En la quietud, encontraba el espacio para pensar, para reflexionar sobre lo que realmente valía la pena. A lo largo del capítulo, Robinson también se enfrenta a nuevos desafíos. Los animales de la isla, que al principio le parecían inofensivos, comienzan a mostrar su verdadera naturaleza. Se encuentra con una especie de cabra salvaje, cuyo dominio del terreno lo pone a prueba. El cazarla se convierte en uno de sus principales objetivos, ya que sabe que la carne de la cabra podría ser una fuente importante de alimento. La tarea, sin embargo, no será fácil. El encuentro con las cabras salvajes me mostró un lado de la isla que no había anticipado. Eran rápidas, ágiles, y su presencia se convirtió en un recordatorio de que la isla estaba llena de vida, pero también de desafíos. Después de varios intentos fallidos, logré cazar una. La carne de la cabra sería crucial para mi supervivencia, y aunque me sentí culpable por quitarle la vida a un ser vivo, su sacrificio me dio la energía que tanto necesitaba. En su esfuerzo por cazar y obtener alimento, Robinson también comienza a mejorar sus habilidades de pesca. Utiliza cuerdas y anzuelos rudimentarios, hechos con materiales de la isla, para atrapar peces, lo que le proporciona otra fuente de comida. La pesca se convierte en una de las tareas que más disfruta, ya que, a diferencia de la caza, no implica una confrontación directa con otro ser vivo, lo que le proporciona un respiro de la violencia y la lucha constante por la supervivencia. La pesca se convirtió en una rutina diaria que me ofrecía paz. Usaba los anzuelos que había hecho con las cuerdas que había fabricado, y con cada captura, sentía que la isla me estaba enseñando algo nuevo. No había que perseguir ni correr, solo paciencia y observación. El mar, con su calma y su constante fluir, me ofrecía una lección de paciencia que no había comprendido antes. Mientras Robinson comienza a experimentar algo de éxito, también se enfrenta a una profunda reflexión sobre su vida antes de llegar a la isla. En sus momentos más tranquilos, cuando se encuentra solo en su cabaña o en la orilla, no puede evitar pensar en lo que dejó atrás. La vida en Inglaterra, su familia, su hogar, todo parece tan lejano ahora. Sin embargo, a pesar de la pérdida, se da cuenta de que está aprendiendo a ser más fuerte, más autosuficiente y, sobre todo, más agradecido por las pequeñas cosas de la vida.
Pensaba en mi familia, en los días que pasaba con ellos sin valorar lo que tenía. Ahora, todo eso parecía un sueño lejano. Pero, a pesar de la distancia y el dolor, algo dentro de mí empezó a cambiar. Comencé a valorar cada pequeño logro, cada momento de tranquilidad, como si fueran regalos. La isla me estaba enseñando lecciones que nunca habría aprendido en la vida que dejé atrás. El capítulo culmina con Robinson reflexionando sobre el paso del tiempo y lo que ha logrado. Aunque su vida en la isla no es fácil, ahora siente que tiene algo que lo conecta con el mundo que había perdido, el conocimiento de que puede sobrevivir por sí mismo, sin depender de nadie más. La soledad, aunque presente, se ha transformado en una aliada, y ahora Robinson siente que tiene una relación más profunda con la isla que nunca antes. Con cada día que pasaba, comencé a darme cuenta de que no necesitaba estar rodeado de otras personas para sentirme completo. La isla me ofrecía todo lo que necesitaba: alimento, refugio y espacio para pensar. A veces, la soledad era la mayor bendición, porque me permitía descubrir quién era realmente. Este capítulo muestra el proceso de adaptación de Robinson Crusoe. Enfrentándose a nuevos retos, aprende a utilizar los recursos de la isla de manera más eficiente y comienza a sentir que, a pesar de la adversidad, su vida en la isla tiene un valor y un propósito renovado. Capítulo 5. Un nuevo desafío. En este capítulo, Robinson Crusoe experimenta una nueva fase en su vida en la isla. Después de haber superado varios obstáculos en sus primeros meses, su supervivencia ya no es solo una cuestión de adaptación básica, sino de encontrar nuevas formas de hacer su vida más cómoda y de afrontar los imprevistos que surgen en su día a día. La rutina que había logrado establecer hasta ahora, aunque agotadora, le había permitido un cierto sentido de control sobre su entorno. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, nuevos desafíos aparecen, algunos que pondrán a prueba aún más su ingenio y fortaleza. Después de haber logrado cierto dominio sobre mi pequeño mundo, me sentí confiado. Los primeros meses fueron como un campo de batalla, pero ahora, las cosas se volvían rutinarias. Sin embargo, el peligro nunca desaparecía. La isla, en su calma aparente, estaba llena de sorpresas y desafíos que no podía anticipar. En ese momento, supe que la lucha no era solo por sobrevivir, sino por nunca dejar de aprender. En este capítulo, Robinson se encuentra con un desafío completamente nuevo: un brote de enfermedades en los animales de la isla. Había visto caballos, cabras y aves en varias ocasiones, y había logrado alimentarse de ellos. Sin embargo, un día, una de las cabras que había cazado se ve afectada por lo que parece una enfermedad. Robinson observa cómo la salud de la cabra se deteriora rápidamente, y aunque no sabe exactamente qué le ocurre, se da cuenta de que podría ser una amenaza para su propia salud si no toma medidas rápidamente. Al principio no entendí lo que le ocurría a la cabra. Parecía estar debilitada, su pelaje opaco y su respiración agitada. Intenté alimentarla con lo que quedaba de mi provisión de hierbas, pero no hubo mejora. Algo extraño ocurría, y esa enfermedad podría haberme alcanzado si no hacía nada para prevenirla. La idea de caer enfermo, lejos de todo, sin ayuda alguna, me aterraba. Este es un momento de profunda reflexión para Robinson. Se da cuenta de lo vulnerable que es frente a la naturaleza. Aunque la isla le ha dado la oportunidad de aprender muchas habilidades, también le muestra que hay aspectos de la vida que no puede controlar, especialmente la salud. El aislamiento lo pone en una situación de peligro constante, donde cualquier pequeño accidente o enfermedad podría significar su fin. Comencé a darme cuenta de que la isla me había enseñado muchas cosas, pero aún me faltaba lo más importante: la comprensión de los verdaderos riesgos. Cada día me enfrentaba a algo nuevo, pero jamás había considerado el impacto que las enfermedades podrían tener sobre mí. Los peligros que acechaban en cada rincón de la isla no siempre eran visibles. A lo largo del capítulo, Robinson también se dedica a mejorar aún más su vida diaria. Durante sus largas caminatas por la isla, encuentra más recursos útiles. Descubre un pequeño río donde puede recolectar agua fresca y limpia, lo que mejora considerablemente su calidad de vida. Decidido a no depender solamente de la lluvia, crea una especie de sistema rudimentario para almacenar agua. Con el tiempo, esto le permitirá tener un suministro constante, especialmente durante las épocas más secas, cuando la lluvia no cae con tanta regularidad. El río que descubrí era una bendición. Al principio, no me di cuenta de lo valioso que sería.
El agua fresca me dio una nueva oportunidad para mejorar mi situación. Como si la isla me estuviera regalando una segunda oportunidad, me di cuenta de que no siempre podemos prever los momentos de alivio en nuestras vidas. A veces, lo único que podemos hacer es seguir buscando, seguir trabajando. Además de mejorar sus fuentes de agua, Robinson se embarca en otro proyecto importante, la construcción de una balsa. Durante los días de sol, mientras observa el océano, empieza a pensar en la posibilidad de escapar de la isla. Aunque había descartado esta idea en un principio, ahora la idea de salir de la isla se le presenta como un objetivo viable. Por lo tanto, decide empezar a recolectar materiales para construir una balsa. No sabe si será suficiente para cruzar el océano, pero es un primer paso en su exploración de la isla y su intento por encontrar una salida. La idea de escapar comenzó a rondar mi mente más y más. Miraba el océano y pensaba, ¿qué tan lejos estaba de la libertad? Mi mente, al principio obsesionada solo con sobrevivir, comenzó a imaginar una posibilidad más grande, más allá de la isla, más allá de la soledad. La balsa sería mi primera oportunidad de probar suerte, aunque sabía que no sería fácil. A lo largo del proceso de construcción, Robinson se enfrenta a dificultades. La falta de materiales adecuados para una estructura más sólida y el desgaste físico de estar constantemente trabajando bajo el sol fuerte y las lluvias constantes hacen que este proyecto avance lentamente. A pesar de todo, Robinson sigue adelante con su plan. Cada avance, por pequeño que sea, lo motiva a continuar, a pensar que un día esa balsa podría llevarlo a una nueva vida. La construcción de la balsa no fue tarea fácil. La isla no era tan generosa como pensaba. Cada pieza de madera, cada cuerda, cada clavo improvisado, me costaba esfuerzo y tiempo. Pero a medida que la balsa tomaba forma, sentí una chispa de esperanza. No sabía si realmente podría navegar por esos mares inmensos, pero al menos, estaba haciendo algo. Por otro lado, Robinson no puede evitar pensar en su vida anterior. Los recuerdos de su familia, sus amigos y la vida que había dejado atrás siguen visitándolo en momentos de calma. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos recuerdos comienzan a tomar un matiz diferente. Ya no siente tanta rabia ni desesperación, sino una tristeza nostálgica por lo que perdió. De alguna manera, esos recuerdos ahora lo impulsan a seguir adelante, a no rendirse. Cada vez que pensaba en mi vida anterior, lo hacía con una mezcla de dolor y gratitud. Recordaba los días con mi familia, mi hogar, mi vida en la ciudad. Ya no sentía odio, sino una profunda nostalgia. Estos recuerdos ya no eran una carga, eran el combustible que me empujaba a seguir adelante. Este capítulo termina con Robinson sintiéndose más esperanzado que nunca. A pesar de los obstáculos y las dificultades que sigue enfrentando, la isla ya no es solo un lugar de aislamiento y sufrimiento. Ahora, la ve como una oportunidad para reinventarse, para probar sus límites y buscar nuevas formas de vivir. Aunque el desafío de la enfermedad y la construcción de la balsa lo han agotado, también le han mostrado que, a pesar de estar solo, su voluntad y determinación siguen siendo más fuertes que nunca. Después de todo, la isla no era solo un desierto, sino un campo de pruebas. Me estaba formando, me estaba moldeando en alguien diferente, alguien más fuerte, más sabio. El desafío no era solo sobrevivir, sino encontrar en esa lucha el significado de mi existencia. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, hoy sentía que podría enfrentarlo. Este capítulo es una manifestación del crecimiento interno de Robinson Crusoe, de su adaptación y aprendizaje mientras enfrenta nuevos retos que lo llevan a plantearse un propósito más allá de la supervivencia básica, la búsqueda de su libertad. Capítulo 6. El encuentro inesperado. El capítulo comienza con un Robinson Crusoe que se enfrenta a las primeras consecuencias de la decisión que tomó al tratar de escapar de la isla. El trabajo en la construcción de la balsa sigue siendo arduo y, a pesar de los avances, las dificultades se hacen cada vez más evidentes. Aunque su vida parece ser un ciclo constante de trabajo duro y lucha, también hay momentos de reflexión que lo conectan más profundamente con su propia naturaleza y su relación con el entorno. La balsa ya estaba tomando forma, aunque aún faltaba mucho para que estuviera lista. Los días se alargaban y la vida en la isla seguía su curso. Ya no pensaba tanto en escapar como en completar el proyecto. La idea de dejar la isla me parecía algo lejano, tal vez inalcanzable. Sin embargo, a medida que avanzaba en la construcción, un sentimiento de calma me envolvía.
Era como si la propia isla estuviera aceptando mi presencia, como si hubiera encontrado mi lugar aquí. El tiempo parece fluir de manera diferente en la isla. Los días se vuelven interminables, pero a la vez se suceden con una extraña rapidez. Robinson ya ha superado varias estaciones de lluvia y sequía, y ha comenzado a familiarizarse con los ritmos naturales de su entorno. Su trabajo en la balsa avanza, aunque lentamente. La madera y los materiales son escasos, y en ocasiones se ve obligado a improvisar y buscar soluciones donde antes no pensaba. A pesar de todo, se mantiene centrado en su tarea. La construcción de la balsa ya no es solo un medio para escapar, se ha convertido en un objetivo que le otorga una razón para levantarse cada día. Había llegado a un punto donde la balsa ya no solo representaba una esperanza de escapar. Se había transformado en un símbolo, un reto personal. Cada tabla de madera que colocaba, cada cuerda que amarraba, me sentía más unido a la isla, como si estuviera creando algo más que una simple embarcación. Estaba dando forma a mi propia resistencia. Sin embargo, un día, mientras trabajaba en la orilla, una experiencia inesperada ocurre. Robinson siente un extraño presentimiento. No sabe si es la soledad o el agotamiento, pero tiene la sensación de que algo o alguien se acerca. Durante días, ha estado tan concentrado en la construcción de la balsa que ni siquiera ha notado los pequeños cambios en el paisaje que lo rodean. De repente, un grito rompe el silencio, y Robinson, al principio desconcertado, corre hacia el origen del sonido. Un grito, un rugido, algo inhumano, que no lograba identificar. Pensé que mi mente me estaba jugando una broma. Llevaba días tan solo que comenzaba a escuchar cosas que no estaban allí. Pero este grito no era mi imaginación. No sabía si estaba soñando o si estaba a punto de enfrentarme a algo verdaderamente extraño. Mi corazón latía más rápido, el miedo me invadió. Al acercarse, ve a un hombre desnudo y desorientado en la orilla. Robinson, sorprendido, se detiene a una distancia prudente, sin atreverse a acercarse demasiado. El hombre parece completamente perdido y aterrorizado, pero a medida que Robinson lo observa, algo en su interior le impulsa a acercarse y ofrecer ayuda. De alguna manera, no puede evitar sentir que este encuentro es una señal del destino. No sabía si debía acercarme o no. ¿Qué haría un ser humano en esa situación? ¿Cómo reaccionaría ante alguien que, a todas luces, no formaba parte de mi mundo? Un ser humano, después de tantos años de soledad. ¿Cómo podría no ayudarle? Sin embargo, la duda seguía allí, una mezcla de miedo y desconfianza. Robinson, superando su miedo inicial, se acerca al hombre y le habla en voz baja. A pesar de la barrera del idioma, hay algo en los ojos del hombre que transmite un mensaje claro. Está buscando ayuda. Con gestos, Robinson le ofrece agua y un poco de comida. Después de un tiempo, el hombre parece calmarse, y lentamente, se deja llevar hacia el refugio que Robinson ha construido para él mismo. La comunicación sigue siendo difícil, pero la necesidad de compañía mutua se vuelve cada vez más evidente. El hombre me miraba con ojos desorbitados, pero en cuanto le ofrecí el agua y el pan, su rostro se suavizó. No entendía una palabra de lo que decía, pero su agradecimiento era claro. Estaba desnutrido, agotado, pero vivo. Después de todo, no estaba solo. Tenía un compañero, aunque no supiera quién era ni de dónde venía. Al llevar al hombre a su refugio, Robinson se siente abrumado por una mezcla de emociones. La soledad que había estado viviendo durante tanto tiempo se ve ahora desafiada por la presencia de otro ser humano. Aunque el encuentro ha sido inesperado, Robinson se siente a la vez agradecido y desconcertado. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo llegó hasta la isla? ¿Qué implicaciones tendrá su presencia en su vida? No sabía qué hacer. Este hombre, con su llegada, había alterado todo. Mis pensamientos se entrelazaban entre la duda y la gratitud. Había pasado tantos años solo que ni siquiera podía imaginar cómo sería compartir esta isla con otro ser humano. Pero ahora, la idea de tener compañía me resultaba extraña y maravillosa a la vez. A medida que pasan los días, Robinson comienza a aprender algunas palabras del hombre, quien parece estar en una condición física mucho peor de lo que inicialmente pensó. A través de señales y poco a poco, logra entender que el hombre es un indígena de una tribu que había sido capturado por piratas y luego abandonado en la isla. Su nombre es Viernes, y su historia es tan extraña como la propia vida de Robinson en la isla. Viernes, me dijo,
Era su nombre. Poco a poco, las palabras comenzaron a tener significado. Me contó que había estado atrapado en la isla durante mucho tiempo, y que había sido testigo de las costumbres de los piratas. Pero al final, me dejó claro que su vida antes de llegar aquí había sido una serie de desdichas, como la mía. Nunca supe si realmente entendía todo lo que decía, pero era claro que algo nos unía en ese momento. Ambos estábamos perdidos, pero ahora, al menos, no estábamos tan solos. Este encuentro marca un cambio significativo en la vida de Robinson. Lo que había comenzado como un intento por escapar de la isla ahora se ve desafiado por la presencia de otro ser humano. El desarrollo de una nueva relación, basada en la comunicación, la supervivencia mutua y la confianza, da paso a nuevas posibilidades. Sin embargo, las incertidumbres también están presentes. ¿Podrá Robinson confiar en Viernes? ¿Qué nuevas responsabilidades tendrá al compartir la isla con otro ser humano? Mi vida en la isla había dado un giro inesperado. No solo había encontrado un compañero, sino que, de alguna manera, este encuentro me hizo sentir que todo lo que había hecho hasta ahora tenía un propósito mayor. Ya no estaba solo. Y en este nuevo desafío, quizá encontraría respuestas que aún no había podido comprender. Este capítulo marca un nuevo comienzo para Robinson Crusoe. La llegada de Viernes no solo cambia la dinámica de su vida en la isla, sino que abre la puerta a un futuro lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Capítulo 7. El comienzo de una nueva relación. El capítulo comienza con Robinson Crusoe, aún asombrado por el encuentro con Viernes, intentando comprender cómo su vida en la isla cambiará con la presencia de otro ser humano. Los días que había pasado completamente solo en la isla ahora parecen distantes, como un recuerdo borroso de una vida anterior, y aunque la incertidumbre y la curiosidad lo invaden, algo dentro de él le dice que este es un nuevo comienzo. Robinson, después de varios intentos frustrados de comunicación, empieza a aprender las primeras palabras en el idioma de Viernes. Aunque la barrera del lenguaje persiste, hay una clara intención de ambos por entenderse. Los gestos y las acciones sirven como el puente inicial entre ellos, y a medida que pasa el tiempo, Robinson comienza a enseñarle a Viernes palabras en inglés, mientras que le enseña algunas frases de su lengua. Los primeros días fueron difíciles. A pesar de nuestros esfuerzos por comunicarnos, las palabras eran un desafío. Sin embargo, la necesidad de entendernos era más grande que las barreras del lenguaje. Los gestos comenzaron a tener significado, y mis esfuerzos por enseñarle a Viernes algunas palabras en inglés parecían fructificar. Lentamente, comenzaba a captar palabras, y a través de gestos, entendía lo que le decía. No era mucho, pero era un comienzo. El hombre que había conocido como Viernes muestra ser una persona de gran adaptabilidad. En poco tiempo, parece comprender el concepto de trabajo en equipo. Aunque su vida anterior estaba llena de sufrimiento, la llegada de Robinson parece ser una oportunidad de reiniciar, de construir una vida nueva. Robinson, por su parte, se siente no solo responsable de su bienestar, sino también un poco más optimista respecto a su futuro en la isla. Viernes me observaba con una mirada atenta. Él, que había estado rodeado de enemigos, ahora parecía encontrar una especie de paz en el entorno que yo había construido. A pesar de que no entendía todo lo que sucedía, sus ojos reflejaban una gratitud silenciosa. Al principio, temía que pudiera intentar escapar o huir, pero pronto comprendí que este hombre, tan extraño para mí, estaba dispuesto a adaptarse, a aprender, a cambiar. El nuevo compañero de Robinson pronto comienza a ayudar con los trabajos que antes él solo realizaba. Las tareas cotidianas, como recolectar comida, construir refugios o mantener la isla segura, se vuelven mucho más fáciles ahora que ambos comparten las labores. Sin embargo, a pesar de la utilidad de la ayuda de Viernes, Robinson no puede evitar sentirse inquieto. La situación sigue siendo frágil. Todavía tiene muchas preguntas sobre el pasado de Viernes y sobre las razones que lo llevaron a estar allí. A veces se pregunta si el hombre podría estar ocultando algo o si hay más detrás de su historia. Viernes comenzó a ayudarme en todo lo que hacía. La construcción del refugio avanzaba rápidamente, y sus habilidades sorprendentes me dejaban asombrado. Pero no podía dejar de preguntarme, ¿de dónde venía realmente? ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Estaba conmigo por su propia voluntad, o había algo más detrás de su presencia? Un día, Robinson decide llevar a Viernes a la parte más alejada de la isla,
donde había encontrado rastros de seres humanos antes de la llegada de su compañero. La isla, en sus confines más oscuros, aún guarda secretos que Robinson ha querido explorar. Esta nueva excursión les proporciona una visión más amplia del lugar en el que viven, y es una oportunidad para Robinson de conocer mejor a Viernes. Decidí llevar a Viernes hacia la zona más remota de la isla. Era un territorio desconocido, y aunque no podía estar seguro de qué esperar, sentí que debía explorar más a fondo. Los rastros que había encontrado en mis caminatas solitarias seguían siendo un enigma, y quería saber si podría aprender algo más, o quizás encontrar alguna pista que explicara cómo llegué aquí. A medida que exploran la isla, Robinson comienza a confiar más en Viernes. El silencio entre ellos se rompe poco a poco, y lo que antes era una relación desconfiada, comienza a transformarse en una especie de amistad tácita, construida sobre la necesidad mutua de sobrevivir. Viernes, a pesar de sus limitaciones lingüísticas, se muestra capaz de adaptarse y encontrar soluciones a los problemas que surgen en la isla, incluso sugiriendo ideas que Robinson no había considerado. Con el paso de los días, algo en mi corazón comenzó a cambiar. Ya no veía a Viernes solo como un ser extraño y desconocido, sino como alguien con el que podía compartir esta lucha por la supervivencia. Había comenzado a confiar en él, y aunque todavía había muchas cosas que no comprendía, sentía que había algo más profundo entre nosotros. Quizás el lazo de la supervivencia creaba una nueva amistad. Una de las lecciones más importantes de este capítulo es el cambio en la percepción de Robinson sobre la isla misma. Lo que comenzó como una prisión, ahora parece un lugar de posibilidades. Junto a Viernes, Robinson empieza a ver la isla con una nueva perspectiva, un lugar donde ambos pueden prosperar si colaboran. La isla, que antes me parecía un refugio solitario, se estaba transformando. No era más una cárcel, sino un lugar donde las oportunidades comenzaban a surgir. El trabajo que realizábamos juntos, las tareas cotidianas que antes parecían interminables, ahora se volvían más sencillas. La isla ya no era un enemigo, se había convertido en nuestra casa, nuestra fuente de vida. Sin embargo, no todo está resuelto. Las tensiones del pasado, los recuerdos de los días solitarios, y las inseguridades sobre el futuro siguen presentes. Robinson todavía no puede olvidar completamente su deseo de regresar al mundo civilizado, ni dejar atrás la angustia de los días en que luchaba por sobrevivir solo. Pero al mismo tiempo, empieza a sentirse agradecido por la presencia de Viernes y la relación que lentamente están formando. Los momentos de calma y entendimiento se hacen más frecuentes, y Robinson comienza a preguntarse si, tal vez, este encuentro ha sido un regalo disfrazado de prueba. Nunca imaginé que mi vida tomaría este giro. Estaba aquí, en la isla, con un compañero, un hombre al que apenas conocía, pero con el que comenzaba a compartir algo más que la necesidad de supervivencia. Había comenzado a entender que mi vida no era solo mía. Ahora, de alguna manera, era la vida de los dos. Este capítulo marca el comienzo de una relación de confianza y cooperación entre Robinson y Viernes, un cambio significativo en su vida en la isla. Si bien las dudas y los temores siguen siendo parte de su realidad, el desarrollo de una amistad y un trabajo conjunto les ofrece la esperanza de que tal vez, juntos, puedan enfrentar los desafíos que aún les esperan en la isla. Capítulo 8. Los desafíos de la supervivencia. En este capítulo, Robinson y Viernes continúan su rutina diaria en la isla, pero el tiempo juntos ha traído consigo nuevos retos. Ahora que la relación de cooperación entre ellos ha comenzado a afianzarse, Robinson se siente menos solo, pero también más consciente de lo que implica depender de otra persona para su supervivencia. Los días pasan con una mezcla de esperanza y preocupación, y aunque su vida se ha vuelto más manejable, los peligros siguen acechando en su entorno. Cada día nos trae un nuevo desafío. A pesar de los avances que hemos hecho, la vida en la isla sigue siendo dura. No es solo cuestión de comida, agua y refugio. Cada día es una prueba de resistencia, de ingenio, de adaptación. Con Viernes a mi lado, el esfuerzo no es tan grande, pero la sensación de estar atrapado sigue siendo la misma. Uno de los primeros retos que enfrentan es la necesidad de ampliar sus provisiones. Robinson, aunque ahora tiene ayuda, sigue siendo el principal responsable de las decisiones sobre lo que deben hacer para asegurar su supervivencia. Juntos, se adentran en la isla para explorar más allá de los límites que habían conocido hasta ese momento. Esto les lleva a descubrir nuevas fuentes de alimento y recursos, pero también a encontrarse con peligros inesperados,
como animales salvajes que aún rondan la isla. Era claro que debía encontrar nuevas fuentes de alimento. La isla, por más grande que fuera, no podía ofrecernos todo lo que necesitábamos si solo nos limitábamos a los lugares que conocíamos. Salimos en busca de nuevas áreas para explorar, y al hacerlo, nos encontramos con más peligros de los que habíamos anticipado. La isla era bella, pero también salvaje. El desafío se intensifica cuando se dan cuenta de que las temporadas de lluvia y los vientos fuertes pueden hacer aún más difícil la vida en la isla. Durante un día particularmente tormentoso, mientras buscan refugio, Robinson se da cuenta de cuán vulnerables son en ese entorno natural, que aunque les ha brindado comida y abrigo, también les puede arrebatar la vida en cualquier momento. La necesidad de construir estructuras más fuertes se vuelve evidente, y los dos hombres se embarcan en la tarea de reforzar su refugio. El clima comenzó a cambiar. Las lluvias, que hasta ahora solo habían sido un inconveniente, se convirtieron en una amenaza. Los vientos soplaban con furia, y la lluvia torrencial empapaba todo. Era una nueva prueba de nuestra resistencia. Los refugios que habíamos construido ya no eran suficientes, y tuvimos que improvisar algo más resistente. La naturaleza, tan generosa en algunos aspectos, se mostró implacable en otros. Sin embargo, no todo es trabajo duro. A medida que pasan más tiempo juntos, la relación entre Robinson y Viernes comienza a tomar una forma más personal. Aunque al principio Robinson había sido cauteloso y distante, ahora siente una conexión más profunda con su compañero. La barrera del lenguaje continúa existiendo, pero su capacidad para comunicarse por medio de gestos y signos ha permitido que ambos compartan experiencias y momentos de camaradería. A veces, Robinson observa a Viernes y se da cuenta de que, a pesar de las diferencias que existen entre ellos, hay un vínculo de humanidad que va más allá de la supervivencia. Había algo que había cambiado en mi corazón. Aunque seguía siendo un hombre de costumbres solitarias, ya no me sentía solo. Viernes, con sus modismos y su naturaleza tan diferente, se había convertido en una especie de amigo, y a veces hasta en una compañía reconfortante. La comunicación entre nosotros, aunque limitada, ya no era solo funcional. Había momentos en los que simplemente nos sentábamos, observábamos el paisaje y entendíamos la vida de una manera que no había experimentado antes. En medio de todo este proceso, Robinson se encuentra con una revelación inquietante. A pesar de la compañía de Viernes, aún hay una parte de él que anhela el regreso a su hogar, al mundo civilizado. Esta tensión entre la vida que ha construido en la isla y la vida que dejó atrás es cada vez más palpable. Se pregunta si alguna vez volverá a ver su tierra natal, si alguna vez se reunirá con su familia, o si esta isla será su hogar definitivo. Había días en que mi mente no podía dejar de viajar a mi vida pasada. A pesar de todo lo que había logrado aquí, en esta isla, había algo dentro de mí que anhelaba la civilización, los rostros conocidos, las comodidades de la vida anterior. Pero el futuro era incierto, y cada vez que pensaba en regresar, me preguntaba si lo haría algún día. Una de las actividades más importantes que Robinson y Viernes emprenden juntos en este capítulo es la de fortificar la isla. Aunque el peligro de los animales salvajes y las tormentas naturales sigue siendo una amenaza constante, Robinson sabe que la verdadera amenaza radica en la posibilidad de que otros seres humanos lleguen a la isla. Su miedo a ser descubierto por una tripulación hostil lo impulsa a crear una red de vigilancia, fortificando áreas clave con troncos y otros materiales que ha recolectado. Este es un esfuerzo conjunto que refuerza aún más la cooperación entre los dos, y se convierte en un símbolo de su creciente dependencia mutua. Construir fortificaciones se convirtió en una prioridad. A pesar de que la isla nos daba todo lo que necesitábamos, sentía que la verdadera amenaza venía de fuera. Había aprendido a ser cauteloso y a no confiar completamente en la tranquilidad. El miedo a los piratas o a cualquier otra amenaza humana me perseguía. Así que decidimos reforzar los puntos clave de la isla, utilizando todo lo que teníamos a nuestro alcance. El capítulo concluye con Robinson mirando el horizonte, una vez más consciente de la complejidad de su situación. Aunque se siente más seguro con la compañía de Viernes y ha avanzado en la creación de un hogar en la isla, el futuro sigue siendo incierto. Cada paso hacia adelante también le recuerda que la verdadera supervivencia no solo está en el cuerpo, sino en la mente. La soledad y los recuerdos siguen siendo una batalla interna constante. Miraba el horizonte una vez más, preguntándome qué traería el futuro. Había avanzado mucho desde mis primeros días en la isla, pero el futuro seguía siendo incierto.
No solo me enfrentaba a los desafíos de la supervivencia, sino también a mis propios temores y recuerdos. En este lugar, había encontrado algo que se asemejaba a la paz, ¿pero sería suficiente para mantenerme? Solo el tiempo lo diría. Este capítulo refleja no solo los desafíos físicos que enfrentan Robinson y Viernes, sino también los dilemas emocionales y psicológicos que surgen cuando se vive en aislamiento y se depende completamente de otro ser humano para la supervivencia. Capítulo 9. Encuentros con la desesperación. El paso del tiempo en la isla ha comenzado a tener un efecto profundo en Robinson Crusoe. A pesar de su aparente adaptación a la vida solitaria, los días largos y monótonos han comenzado a pesar sobre su espíritu. Aunque su vida en la isla ha mejorado sustancialmente gracias a su colaboración con Viernes, las inseguridades y los recuerdos del pasado siguen atormentándolo. Las lluvias continuas y la falta de contacto humano lo llenan de una desesperación creciente, lo que lo lleva a una reflexión profunda sobre su situación. Al principio, la supervivencia fue mi único objetivo. Me concentré tanto en asegurar comida, refugio y protección que no tuve tiempo de pensar en nada más. Pero a medida que pasaban los días y las semanas, comencé a darme cuenta de que sobrevivir no era suficiente. Algo en mi interior me decía que necesitaba más. Necesitaba algo para llenar el vacío que sentía. La soledad me estaba aplastando lentamente. El aislamiento ha comenzado a desbordar su capacidad de manejarlo. Aunque las actividades cotidianas siguen ocupando la mayor parte de su tiempo, el desgaste mental que conlleva la ausencia de seres humanos, conversaciones, y las rutinas de la vida social, han dejado una marca profunda en su ser. Robinson empieza a sentirse no solo perdido, sino profundamente desconectado de su humanidad. Ya no era solo una cuestión de sobrevivir, era una cuestión de luchar contra mi propia mente. Estaba perdiendo la noción de lo que significaba ser humano. No tenía más compañía que la de los animales y la presencia distante de Viernes. Me preguntaba si había dejado de ser un hombre, si mis pensamientos ya no eran los de alguien que podría regresar al mundo civilizado alguna vez. El capítulo avanza cuando, en medio de una de las tantas tormentas que azotan la isla, Robinson tiene una especie de crisis existencial. Mientras busca refugio en una cueva, reflexiona sobre su vida antes del naufragio, sobre los errores cometidos, sobre las decisiones que lo llevaron hasta ese punto. La culpa se apodera de él, y por primera vez en mucho tiempo, se siente completamente derrotado. Me encontraba en la cueva, mojado y cansado, mientras el viento azotaba la isla. Pensaba en mi vida antes de llegar aquí, en mi arrogancia, en mi falta de gratitud. La culpa me carcomía, y por primera vez en todo este tiempo me sentí completamente desesperado. Mi vida antes del naufragio había estado llena de lujos y comodidades, pero nunca agradecí lo que tenía. Había sido un hombre egoísta y ahora me encontraba pagando el precio por ello. La tormenta de emociones no solo tiene efectos psicológicos. La lluvia torrencial hace que algunas de sus construcciones más frágiles, como las de su refugio, sufran daños importantes. Durante la tormenta, Robinson y Viernes luchan juntos para proteger lo que han logrado, pero a pesar de su esfuerzo, se dan cuenta de que el clima, tan impredecible y feroz, puede arruinar todo en un instante. Esta lucha contra los elementos parece reflejar su lucha interna contra la desesperación y la frustración de estar atrapado en la isla. La tormenta no solo destruyó mi refugio, sino que también rompió algo dentro de mí. Cada gota de lluvia que caía sobre mi espalda me recordaba lo frágil que era mi existencia. Los días de tranquilidad que habíamos disfrutado parecían muy lejanos ahora. A pesar de nuestros esfuerzos, parecía que todo lo que construíamos estaba destinado a ser destruido. Mientras trabajan incansablemente para reparar los daños causados por la tormenta, Robinson comienza a ver en Viernes un reflejo de su propia lucha. Viernes no solo es su compañero, sino también una figura de resistencia, que a pesar de la adversidad, sigue adelante con una fe inquebrantable. Este contraste entre la desesperación de Robinson y la perseverancia de Viernes le da una nueva perspectiva sobre su situación. Se da cuenta de que, aunque su compañero sea muy diferente a él, ha encontrado en él algo que había perdido en sí mismo, la esperanza. Vi a Viernes en ese momento, con su rostro cubierto de barro y su cuerpo empapado, trabajando con una determinación que yo ya no sentía. Me di cuenta de algo en ese instante. Viernes no luchaba solo por sobrevivir, sino por algo más grande. Había en él una fe en el futuro, una esperanza que yo había perdido. Y de alguna manera,
me hizo pensar que tal vez yo también podría encontrarla nuevamente. El trabajo para reconstruir lo perdido sigue siendo arduo, pero Robinson empieza a ver la necesidad de no solo fortalecer su cuerpo y su refugio, sino también su mente. En sus momentos más oscuros, en los cuales se pregunta si alguna vez saldrá de la isla, la presencia de Viernes se convierte en un recordatorio constante de la importancia de la cooperación y la fe en uno mismo. En lugar de rendirse, decide hacer un esfuerzo renovado por mejorar las condiciones de su vida, por reconstruir su esperanza y por dejar de lado la amargura que ha estado acumulando. El trabajo de reconstruir no solo fue físico. Tuve que reconstruir mi propia alma. A veces, cuando todo parecía perdido, la simple presencia de Viernes me recordaba que aún tenía algo por lo cual luchar. No podía permitirme perder la esperanza, no ahora. Si Viernes podía encontrar consuelo en este lugar, entonces tal vez yo también pudiera. Este capítulo refleja el constante conflicto interno de Robinson, entre la lucha por la supervivencia física y el desgaste emocional de estar aislado. La tormenta no solo es un desafío físico, sino también un símbolo de las tempestades emocionales que Robinson enfrenta. Sin embargo, el capítulo también deja una luz de esperanza. A través de la relación con Viernes, Robinson empieza a encontrar la fuerza para seguir adelante, y en su compañero encuentra una motivación para reconstruir lo que ha sido destruido, tanto en su vida como en su corazón. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente perdido. La tormenta había destruido mucho, pero también me había dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba: la capacidad de seguir adelante, de reconstruir no solo mi refugio, sino también mi esperanza. El capítulo cierra con un tono de reflexión y renovación, mientras Robinson y Viernes se preparan para continuar enfrentando los desafíos que la isla les depara. Aunque el camino por delante sigue siendo incierto, ahora hay algo en su interior que les da la fuerza para seguir luchando. Capítulo 10. Descubrimientos y temores. El tiempo en la isla continúa su marcha inexorable, y Robinson Crusoe, junto con Viernes, ha logrado establecer una vida más ordenada. Sin embargo, la rutina de supervivencia no ha apagado por completo su inquietud ni su anhelo de regresar a la civilización. Cada día sigue mirando al horizonte con la esperanza de ver una vela en el mar, un indicio de rescate. Pero en lugar de alivio, lo que descubre en este capítulo es algo que despierta en él un nuevo temor. Después de tantos años en esta isla, había llegado a acostumbrarme a mi existencia solitaria. La llegada de Viernes había cambiado mi vida de muchas maneras, y aunque su compañía me era grata, la incertidumbre sobre el futuro nunca me abandonaba. Había noches en las que me despertaba sobresaltado, soñando con barcos que nunca llegaban, con ciudades que apenas recordaba, con una vida que parecía haber sido de otro hombre. La exploración de la isla. Robinson y Viernes han comenzado a explorar más allá de los límites que antes consideraban seguros. A medida que recorren la isla, se adentran en regiones desconocidas, en busca de nuevos recursos y posibles salidas hacia la civilización. Durante una de estas expediciones, Viernes muestra una creciente inquietud. Sus gestos y su actitud reflejan nerviosismo, y finalmente señala con temor hacia una serie de huellas en la arena. Observé con detenimiento lo que señalaba Viernes. Mi corazón se detuvo por un instante. Eran huellas humanas. No eran nuestras. Eran frescas. Alguien más había pisado esta tierra recientemente. El hallazgo es desconcertante. Robinson, que había comenzado a ver la isla como su dominio personal, siente que su seguridad está amenazada. Recuerda con horror su primer encuentro con los caníbales y teme que se trate de una nueva incursión de estos salvajes. Viernes, con su conocimiento del lugar, le advierte que esas huellas no son de su gente, sino de otros desconocidos, lo que añade aún más misterio a la situación. Si antes la isla me parecía un refugio, ahora se había convertido en una prisión sin muros, donde la amenaza podía acechar en cualquier rincón. ¿Quiénes eran esos desconocidos? ¿Venían en paz o con intenciones hostiles? ¿Nos habían visto antes? ¿Nos estaban observando en secreto? El refugio en peligro. El descubrimiento de las huellas cambia por completo la percepción de Robinson sobre la isla. Ahora, cada sonido nocturno, cada sombra entre los árboles, cada movimiento en la distancia se convierte en motivo de alerta. Junto con Viernes, refuerza las defensas de su refugio, acumulando provisiones y armándose ante un posible ataque. La noche se vuelve un escenario de vigilias y susurros,
mientras ambos intentan mantenerse fuera del alcance de posibles intrusos. El miedo había regresado a mí con una intensidad que no sentía desde los primeros días en la isla. Nos preparamos lo mejor que pudimos, reforzando las murallas de nuestro refugio, asegurando nuestras armas. Sabíamos que en cualquier momento podríamos enfrentarnos a lo desconocido. Sin embargo, la tensión lo lleva a reflexionar sobre su propia humanidad. No quiere volverse un salvaje, reaccionando con violencia sin siquiera saber quiénes son los recién llegados. Decide que lo mejor será observar desde la distancia antes de tomar cualquier decisión drástica. No podía permitirme caer en la desesperación. Había sobrevivido demasiado tiempo en esta isla como para actuar sin pensar. Si los desconocidos eran enemigos, tendríamos que defendernos. Pero si había una posibilidad de comunicación, de entender quiénes eran, quizás esto podría cambiar nuestro destino. Un nuevo dilema. Durante los siguientes días, Robinson y Viernes exploran con mayor cautela, tratando de seguir el rastro de los desconocidos. Encuentran señales de campamentos temporales, fogatas apagadas y restos de alimentos. Esto confirma que no están solos. La presencia de estos nuevos visitantes no solo es real, sino que parece ser recurrente. Cada nuevo indicio que hallábamos me hacía preguntarme más cosas. ¿Cuántos eran? ¿Qué buscaban en la isla? ¿Serían peligrosos o simplemente otros náufragos como yo? Me enfrentaba a un dilema. Debía decidir si esconderme y proteger lo que había construido o salir a su encuentro y arriesgarme a lo desconocido. El capítulo culmina con Robinson y Viernes observando desde una colina a lo lejos, donde pueden divisar figuras moviéndose cerca de la playa. Es la primera vez en años que Robinson ve a otros seres humanos que no sean su fiel compañero. Su corazón late con fuerza, pero no sabe si lo que siente es esperanza o terror. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía si debía alegrarme o temer. La visión de aquellas figuras en la playa me llenaba de una mezcla de emociones que no podía describir. ¿Sería este el comienzo de mi regreso al mundo civilizado o el preludio de mi destrucción? Capítulo 11. Encuentro con lo desconocido. El descubrimiento de nuevas huellas en la arena ha cambiado la percepción de Robinson Crusoe sobre la isla. Lo que antes parecía su dominio absoluto ahora se siente invadido, inseguro. Con Viernes como su único aliado, la incertidumbre pesa sobre él como una tormenta inminente. ¿Quiénes son los extraños visitantes? ¿Son enemigos o posibles salvadores? Durante tanto tiempo había soñado con encontrarme con otros seres humanos, pero ahora que la posibilidad era real, me sentía más inquieto que nunca. ¿Sería este el fin de mi soledad o el principio de un peligro mayor? Vigilancia y planificación. Tras días de cautelosa exploración, Robinson y Viernes descubren más rastros de los desconocidos, cenizas de fogatas, restos de alimentos y señales de actividad humana. Esto confirma que los extraños han estado en la isla recientemente, aunque todavía no han visto a ninguno cara a cara. Cada nueva pista que encontrábamos aumentaba mi ansiedad. No sabía si estos visitantes eran náufragos, exploradores o los mismos caníbales que temía encontrar de nuevo. Todo lo que podía hacer era observar y prepararme para cualquier eventualidad. Ambos deciden vigilar la costa desde un punto elevado. Desde allí, Robinson divisa un grupo de hombres en la orilla. No parecen salvajes, sino más bien marineros. Sin embargo, hay algo en su actitud que no le inspira confianza. Se mueven con cautela, como si ocultaran algo. Desde mi escondite, pude distinguir a los hombres con mayor claridad. No vestían harapos como los náufragos, ni portaban las señales de quienes han estado perdidos durante años. Eran marineros, sí, pero había algo en su forma de moverse que me hizo temer lo peor. El misterio del barco en la bahía. Robinson y Viernes continúan su vigilancia y pronto descubren que aquellos hombres no están solos. No lejos de la orilla, un barco se balancea sobre las aguas. Aunque la distancia no les permite distinguir los detalles, está claro que no se trata de un navío abandonado. La presencia del barco encendió una chispa de esperanza en mi corazón, pero también de precaución. ¿Sería este mi anhelado rescate? ¿O se trataba de un navío de piratas y fugitivos? La única manera de saberlo era esperar y observar. Con el paso de las horas, Robinson nota que el grupo en la playa parece estar discutiendo. Se oyen voces elevadas y gestos agresivos. Finalmente, dos hombres son atados y empujados a la arena.
Uno de ellos cae de rodillas y parece suplicar a los demás. Fue entonces cuando comprendí la verdad. No se trataba de una simple expedición, sino de un motín. Aquellos hombres eran prisioneros, y sus captores no parecían mostrar misericordia alguna. Una decisión arriesgada. Por primera vez en años, Robinson se encuentra con una oportunidad real de interactuar con otros hombres. Sin embargo, el peligro es evidente. Si los amotinados descubren su presencia, podrían matarlo o tomarlo prisionero. Pero si estos prisioneros son inocentes, podrían ser su única oportunidad de escapar de la isla. Por años había vivido en el temor de encontrarme con hombres hostiles, pero ahora me hallaba ante un dilema aún más grande. Si intervenía, podía perderlo todo. Si me quedaba quieto, quizás perdía mi única oportunidad de regresar a la civilización. Con la ayuda de Viernes, Robinson decide actuar con sigilo. Sabe que enfrentarse a un grupo de hombres armados sería suicida, pero si puede liberar a los prisioneros sin ser descubierto, podría tener aliados en la lucha contra los amotinados. La noche cae sobre la isla, y Robinson se desliza entre las sombras, acercándose a los prisioneros. El destino ha puesto en su camino una oportunidad única. El capítulo termina con él susurrando sus primeras palabras a un hombre desconocido después de años de aislamiento. No temas. Estoy aquí para ayudarte. Capítulo 12. La alianza en la oscuridad. La noche cubre la isla con su manto de sombras mientras Robinson Crusoe y Viernes se deslizan con sigilo hacia la playa, donde los prisioneros permanecen atados. La tensión en el aire es palpable. Crusoe no ha interactuado con europeos en años y no sabe cómo reaccionarán aquellos hombres al verlo. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a los prisioneros. Podían ser aliados, podían ser enemigos, pero lo único cierto era que esta era mi única oportunidad de descubrir la verdad. Desde su escondite, observa cómo los amotinados se retiran al campamento improvisado, dejando a los cautivos a su suerte. Robinson espera pacientemente, asegurándose de que no haya testigos antes de dar el siguiente paso. El rescate de los prisioneros. Aprovechando la oscuridad, Robinson y Viernes se aproximan a los prisioneros. Uno de ellos, que parece ser el líder, levanta la cabeza al escuchar el sonido de pasos acercándose. Su rostro refleja confusión y desconfianza, pero Crusoe susurra con voz firme. No teman, he venido a ayudarlos. El hombre abre los ojos con asombro. Es un inglés, de porte distinguido, que lo observa con incredulidad. ¿Quién eres? ¿De dónde has salido? Crusoe, sin tiempo para explicaciones, corta las ataduras con su cuchillo mientras Viernes vigila el campamento enemigo. El otro prisionero, un joven de aspecto fuerte, también es liberado. Soy un náufrago en esta isla, pero ahora lo importante es que escapemos antes de que los amotinados noten su ausencia. Los prisioneros, aunque débiles, asienten con determinación. Saben que si los encuentran huyendo, los asesinarán sin piedad. La verdad sobre los amotinados. Mientras se ocultan en la espesura de la selva, el hombre mayor, que resulta ser el capitán del barco anclado en la bahía, explica la situación. Su tripulación se había sublevado en alta mar, liderada por un grupo de marineros rebeldes. Tras tomar el control del navío, los amotinados decidieron desembarcar en la isla para deshacerse de él y de sus oficiales leales. Nos dejaron aquí para morir, pero no contaban con que alguien más habitara esta isla. Robinson escucha con atención. Si el capitán recupera su barco, no solo salvará su vida, sino que también tendrá por fin la oportunidad de abandonar la isla. Si logramos recuperar la nave, podríamos navegar de regreso a Inglaterra. Pero primero debemos derrotar a los amotinados. Preparativos para la batalla. Crusoe, con su experiencia en supervivencia, sabe que una confrontación directa sería suicida. Los amotinados son más numerosos y están armados. Sin embargo, su ventaja es el conocimiento del terreno y la sorpresa. Diseña un plan: atacar cuando los hombres estén desprevenidos, eliminarlos poco a poco y sembrar el pánico entre ellos. Robinson se convierte en un estratega, usando trampas, distracciones y ataques rápidos para debilitar al enemigo. No podemos fallar. Este es nuestro único camino a la libertad. El primer ataque. Antes del amanecer, Crusoe y sus aliados lanzan el primer golpe. Desde la oscuridad, disparan contra los vigías del campamento. Dos amotinados caen al suelo sin siquiera comprender que los golpeó.
Los demás despiertan alarmados, sin saber cuántos enemigos los acechan. Robinson y Viernes aprovechan el caos para lanzar gritos desde distintos puntos, haciendo parecer que son muchos más de los que realmente son. Nos atacan. Estamos rodeados. El pánico se extiende entre los amotinados. Algunos intentan correr hacia la selva, otros buscan armas, pero la confusión juega en su contra. El capitán y su joven compañero atacan con valentía, aprovechando la ventaja. El combate ha comenzado, y la libertad está al alcance de Robinson Crusoe como nunca antes. Capítulo 13. La recuperación del barco. El combate ha iniciado en la oscura espesura de la isla. Robinson Crusoe, junto a Viernes y los dos hombres rescatados, libra una batalla sigilosa pero feroz contra los amotinados. Con cada golpe preciso y cada disparo certero, el pánico se apodera de los marineros rebeldes. En medio del fragor del combate, comprendí que mi vida en la isla estaba llegando a su clímax. Durante años, había sobrevivido solo, enfrentándome a las adversidades, pero ahora, con la esperanza de recuperar el barco, sentí por primera vez en mucho tiempo que mi destino podría cambiar. La selva ofrece refugio a los amotinados que intentan huir, pero su desconocimiento del terreno les juega en contra. Crusoe, con la ventaja de años explorando cada rincón de la isla, les da caza uno por uno. El último asalto al campamento enemigo. Tras horas de enfrentamientos esporádicos, Robinson y sus aliados logran reducir a los marineros hostiles. Algunos caen, otros son capturados y unos pocos logran escapar en dirección a la playa. El capitán, con un destello de determinación en los ojos, se vuelve hacia Crusoe. Si queremos recuperar el barco, debemos actuar ahora, antes de que los que huyeron puedan alertar a los que están a bordo. Sin dudarlo, emprenden la marcha hacia la bahía, moviéndose con rapidez por la vegetación espesa. Al llegar a la orilla, divisan el navío, un imponente barco que se mece suavemente con la marea, aún bajo el control de un grupo reducido de amotinados que no sospechan lo que está por suceder. El asalto al barco. Robinson, el capitán, Viernes y el joven marino liberado se deslizan por el agua hasta alcanzar un bote que los rebeldes dejaron varado en la orilla. Remando en silencio, se acercan a la embarcación, ocultos por la penumbra. Cuando alcanzan el casco del barco, el capitán señala una soga que cuelga del costado. Suben con cautela y, uno a uno, abordan la cubierta sin ser detectados. Recuperemos lo que es nuestro, susurra el capitán, empuñando su arma con resolución. De inmediato, se abalanzan sobre los tripulantes desprevenidos. Los enfrentamientos son rápidos y decisivos. Los pocos amotinados que quedan a bordo no tienen oportunidad de defenderse, y en cuestión de minutos, el barco vuelve a estar en manos de su legítimo capitán. La victoria y una decisión difícil. Cuando todo termina, Crusoe recorre la cubierta con la mirada, incrédulo ante lo que ha sucedido. Después de más de 2 décadas en la isla, finalmente tiene un medio para regresar a la civilización. Lo logramos, dice en voz baja, apenas capaz de creerlo. El capitán le da una palmada en el hombro. Robinson, este barco es tu salvación. Sin ti, jamás lo habríamos recuperado. Ahora podemos partir, si así lo deseas. Crusoe siente una oleada de emociones contradictorias. La isla ha sido su prisión, pero también su hogar. Ha sobrevivido contra toda adversidad, ha encontrado compañía en Viernes, y ahora, cuando la oportunidad de volver se le presenta, duda. En la distancia, las olas rompen suavemente contra la orilla. La pregunta es inevitable. ¿Ha llegado el momento de partir o su destino sigue atado a la isla? Capítulo 14. La decisión de Robinson Crusoe. Con el barco bajo su control y la tripulación amotinada reducida, Robinson Crusoe se enfrenta a la decisión más trascendental de su vida: dejar la isla o permanecer en ella. Después de más de 2 décadas de aislamiento, se encuentra en la encrucijada entre la libertad y la incertidumbre del regreso. Observé la costa con un sentimiento extraño en el pecho. Durante 28 años, esta isla había sido mi prisión, pero también mi hogar, mi escuela y mi templo. Aprendí a vivir, a resistir y a confiar en Dios. Ahora, con el barco listo para zarpar, la posibilidad de regresar a la civilización me llenaba tanto de anhelo como de temor. Los preparativos para partir. El capitán, con una mezcla de gratitud y urgencia, le anima a embarcarse junto a él y su tripulación recuperada. Viernes, fiel como siempre,
no se aparta de su lado. Amo, dijo Viernes con su voz leal, ¿nos vamos? Nueva Tierra. Inglaterra. Robinson ve la emoción en su rostro, pero también la incertidumbre. Para Viernes, la isla también es su hogar, el único mundo que ha conocido desde que escapó de sus captores. Decidido a partir, Crusoe y los marinos comienzan a abastecer el barco. Llevan provisiones de la isla, armas y cualquier objeto de valor que pueda servirles en el viaje. Pero antes de dejarlo todo atrás, Crusoe siente la necesidad de recorrer una vez más los lugares que han sido su refugio durante tantos años. El último recorrido por la isla. Regresa a su cueva, aquella que fortificó con tanto esfuerzo. Observa las paredes donde dejó marcas contando los días, los muebles rudimentarios que fabricó con sus propias manos. Toca la piel curtida de las cabras que domesticó y observa sus campos de maíz y arroz. Aquí aprendí a agradecer por cada día de vida, a ver la mano de Dios en las pruebas más duras. La soledad me enseñó a conocerme, y la adversidad me hizo fuerte. Ahora, al marcharme, dejo más que una isla, dejo una parte de mi alma. Antes de partir, decide dejar provisiones y herramientas en caso de que algún otro náufrago llegue a la isla en el futuro. También escribe un mensaje en un pergamino y lo deja dentro de una vasija de barro. A quien quiera que llegue a esta isla, sepa que aquí vivió un hombre que aprendió a vencer el miedo y a confiar en Dios. La tierra le dará sustento si la trabaja, y el cielo le dará fortaleza si la busca. El adiós y el último amanecer en la isla. Finalmente, llega el momento de partir. Robinson y Viernes suben al bote y reman hacia el barco. Desde la cubierta, mira por última vez la isla que fue su hogar. El sol ascendía sobre el horizonte, dorando las aguas y las arenas de la playa. Era un amanecer nuevo, el primero de mi vida como un hombre libre. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que mi historia con la isla nunca desaparecería por completo. El barco iza velas y comienza su travesía. Con el viento a favor, se alejan lentamente de la costa. Robinson Crusoe, el náufrago que venció la soledad y la desesperación, se dirige finalmente de regreso a la civilización, aunque en su interior sabe que nunca volverá a ser el mismo. Capítulo 15. El regreso a la civilización. El barco navega con viento favorable, alejándose de la isla que fue el hogar de Robinson Crusoe durante 28 años. La emoción de la partida se mezcla con la incertidumbre del futuro. La vida en la isla le había enseñado a sobrevivir, pero ¿sería capaz de volver a la sociedad que dejó atrás tanto tiempo atrás? Mientras veía la costa desvanecerse en el horizonte, una extraña inquietud se apoderó de mí. Había soñado con este momento durante años, pero ahora que era una realidad, sentía un vacío en el alma. ¿Sería capaz de adaptarme nuevamente a la vida en el mundo de los hombres? El viaje en el mar y los peligros del regreso. La travesía no estuvo exenta de dificultades. Durante el viaje, enfrentaron tormentas violentas que amenazaron con hacer naufragar la nave. En una de estas noches de tempestad, Robinson se aferró al mástil, y con el viento rugiendo a su alrededor, recordó sus primeros días en la isla. No pude evitar pensar en aquella primera noche después del naufragio, cuando me encontraba solo, sin esperanza ni refugio. En aquel entonces, la tormenta era mi enemiga. Ahora, después de tantos años, aprendí que incluso las peores tempestades pueden traer bendiciones ocultas. Superados los peligros del mar, finalmente avistaron tierra firme. Llegaban a Inglaterra, un país que Crusoe apenas reconocía después de tantos años. El impacto del tiempo y los cambios. Cuando desembarca, se encuentra con un mundo muy distinto al que dejó atrás. La gente ha cambiado, la moda es diferente, las calles están más pobladas. Al preguntar por su familia, descubre que su padre y su madre han fallecido, y que sus hermanos han seguido con sus vidas sin noticias de él. Era como un fantasma que volvía de entre los muertos. El mundo había seguido adelante sin mí. Mi hogar ya no existía, y mis recuerdos eran lo único que me ataban a un pasado que parecía una ilusión. En busca de respuestas, Crusoe se dirige a la casa de antiguos conocidos. Allí, le informan que ha sido declarado muerto hace años y que sus bienes fueron repartidos. Prácticamente no le queda nada. Sin embargo, la vida le tiene preparada una última sorpresa. Uno de sus antiguos socios en el comercio le informa que algunas inversiones que hizo antes de su naufragio han crecido con los años, y que todavía le pertenece una pequeña fortuna.
Era como si Dios me estuviera recordando que nunca me había abandonado, incluso en los momentos más oscuros. Había perdido mi hogar, pero no mi destino. La Nueva Vida de Robinson Crusoe. Con su riqueza restaurada, Crusoe intenta adaptarse a la vida en la civilización. Se viste con ropas elegantes, asiste a reuniones sociales y trata de retomar la vida de un hombre acomodado. Pero algo en él ha cambiado para siempre. Las comodidades de la ciudad le parecen extrañas, la abundancia le parece innecesaria y la hipocresía de la sociedad le resulta insoportable. Viernes, por su parte, trata de adaptarse al mundo nuevo, pero siente la misma incomodidad. Su lealtad a Crusoe sigue intacta, pero extraña la vida simple y libre que tenían en la isla. Finalmente, Crusoe toma una decisión. No podía ignorar el llamado de la aventura. Mi alma ya no pertenecía a las ciudades, sino a los horizontes abiertos. No había nacido para una vida de comodidad, sino para enfrentar los desafíos que el destino pusiera en mi camino. Así, Crusoe decide partir de nuevo, esta vez por elección propia. Se embarca en un nuevo viaje, acompañado por Viernes, hacia tierras desconocidas. Me fui de Inglaterra con el mismo espíritu con el que había dejado mi isla. La vida me había enseñado que el hogar no es un lugar, sino un estado del alma. Y mientras el viento inflara mis velas, mi espíritu seguiría navegando en busca de nuevas aventuras. Con este nuevo viaje, Robinson Crusoe cierra un capítulo de su vida, pero abre otro lleno de posibilidades. Su historia no termina con su regreso a la civilización, sino con su decisión de seguir explorando, de no conformarse con una vida de comodidad, sino de aventura. Y así concluye la increíble historia de Robinson Crusoe, una aventura llena de desafíos, supervivencia y redescubrimiento. A lo largo de estos capítulos, hemos acompañado a Crusoe desde su naufragio hasta su transformación como un hombre que encontró en la soledad una oportunidad para crecer, y en la adversidad, la verdadera esencia de la vida. Su viaje no solo fue físico, sino también espiritual, enseñándonos que incluso en los momentos más oscuros, la perseverancia y la fe pueden guiarnos hacia la luz. Si disfrutaste este audiolibro y te gustaría escuchar más historias apasionantes como esta, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Audiomentores. No olvides darle like si esta narración te ha inspirado y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos audiolibros llenos de conocimiento y reflexión. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo contigo más obras literarias que han marcado la historia y continúan enseñándonos valiosas lecciones. También nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué parte de la historia de Robinson Crusoe te impactó más? Déjanos tu comentario y conversemos sobre este viaje inolvidable. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en la próxima historia. Explorador del conocimiento.